En un tranquilo sendero de Missouri, Frank Delaney vio a un lince rojo haciendo viajes continuos, llevando a sus recién nacidos uno por uno lejos del río. 15 minutos después, regresó con otro cachorro. Cada viaje tomaba más tiempo, sus hombros se tensaban más, como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Él observó, conteniendo el aliento, mientras ella volvía una y otra vez, moviendo a toda su camada uno por uno. Esto no era solo una lince madre reubicando a sus crías, porque las madres no mueven a sus cachorros sin una razón. Algo no andaba bien. Lo que siguió no fue un rescate dramático o un arrebato heroico, sino un tenso juego de espera. Y nadie podría haber predicho lo que sucedería después. Antes de empezar, dale al like y asegúrate de suscribirte si no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. El paseo fluvial a las afueras de Millstone, Missouri, solía ser el tipo de lugar que ayudaba a la gente a respirar de nuevo. A principios de la primavera, cuando los álamos temblones aún estaban medio desnudos y el agua corría alta y fría, el sendero permanecía tranquilo. Algunos pescadores venían al amanecer. Un par de vecinos mayores daban sus lentas vueltas al atardecer. La mayoría de la gente se quedaba en el pueblo hasta que el clima se calentaba. A Frank Delaney le gustaba así. Tenía 68 años, estaba jubilado del servicio de ambulancias del condado y caminaba por el río porque le daba a su mano algo que hacer además de inquietarse. El ritmo de los pasos firmes, el crujido de la grava, el suave silbido del viento entre las cañas, mantenía sus pensamientos alejados de los rincones de su mente donde le gustaba esconderse al dolor. Esa tarde, el cielo era de un azul pálido que parecía casi descolorido, como si alguien lo hubiera dejado demasiado tiempo al sol. Frank llevaba sus viejos prismáticos colgados del cuello más por costumbre que por expectativa. Había visto águilas por aquí antes, y una vez, una nutria de río que lo hizo reír a carcajadas como un niño. Acababa de doblar una curva donde el sendero se acercaba al agua cuando la vio. Al principio fue solo movimiento, algo leonado deslizándose entre las sombras de los sauces. Frank redujo la velocidad, luego se detuvo por completo. Un lince rojo. Ella entró en un delgado parche de luz vespertina, y Frank contuvo el aliento. El animal era más pequeño de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Elegante, musculosa, construida para una potencia repentina y silenciosa. Sus orejas estaban rematadas con pequeños mechones negros. Su pelaje era de color dorado y marrón moteado, el patrón de hojas secas y luz solar. Pero no fue su belleza lo que hizo que el estómago de Frank se tensara. Fue lo que llevaba. Un gatito, diminuto, marrón grisáceo, flácido con esa floja pesadez de recién nacido, colgaba suavemente de su boca. Lo sostenía con un agarre firme sin ser cruel, de la manera en que la naturaleza diseñó a las madres para hacerlo. Sus pasos eran cuidadosos, no cojeaban, no tropezaban, simplemente deliberados, como si cada pisada tuviera que ser medida. Frank no se movió, no levantó su teléfono, ni siquiera cambió su peso. Años de trabajo de emergencia le habían enseñado algo que la mayoría de la gente nunca aprendió. Cuando te precipitas hacia una crisis, a menudo la empeoras. La lince rojo cruzó una estrecha franja de barro cerca de la línea de flotación y desapareció entre la espesa maleza. Frank permaneció enraizado hasta que las cañas dejaron de temblar. Luego, retrocedió silenciosamente unos metros y se sentó en una roca plana cerca del sendero, usándola como un escondite. Levantó sus binoculares con manos lentas y escaneó la maleza. No tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. 15 minutos después, ella regresó. Mismo camino, mismo ritmo cauteloso, solo que ahora llevaba otro gatito. La garganta de Frank se tensó. Dos viajes significaban una camada. Una madre moviendo bebés nunca era casual. Era una decisión tomada bajo presión. Depredadores, inundaciones, perturbación humana. Algo andaba mal. Cuando ella desapareció de nuevo, Frank desvió su mirada hacia la orilla. El río estaba más alto de lo que había estado hace una semana. Podía ver escombros frescos enganchados en las ramas, hierba, tiras de corteza,
Una botella de plástico atrapada como una bandera de advertencia. Río arriba, las nubes de tormenta se habían estado acumulando durante días. El pronóstico en la radio esa mañana había mencionado el aumento de las aguas e inundaciones localizadas. Frank no le había dado mucha importancia. Ahora vivía en el pueblo, no en el campo. Pero los linces rojos vivían según las reglas de la tierra, y ella estaba actuando como si las reglas estuvieran cambiando rápidamente. La madre regresó una y otra vez. Cada vez, otro gatito. Frank contó en voz baja. 1, 2, 3, 4. El quinto viaje tardó más. Cuando finalmente emergió, su cabeza estaba más baja, sus hombros tensos. Llevaba al gatito más pequeño hasta ahora, y por un breve momento, sus ojos se dirigieron hacia el sendero. Frank contuvo el aliento, completamente quieto. La lince rojo no siseó, no adoptó una postura, no atacó. Simplemente lo miró de la forma en que los animales salvajes miran a los humanos cuando no pueden permitirse el pánico. Alerta, evaluando y dolorosamente enfocada en lo que importa. Luego desapareció en la maleza por quinta vez. Frank se quedó allí sentado mucho después, dejando que el fresco de la tarde se asentara en su piel, escuchando el constante empuje del río. En su mente, vio a los diminutos gatitos colgando uno por uno de la boca de su madre, y algo dentro de él le dolía con una impotencia familiar. Quería hacer algo, pero también sabía que hacer algo podría significar ahuyentarla, separarla de sus bebés y convertir una noche difícil en una fatal. Así que hizo lo que pudo, observó. Cuando la madre no regresó durante casi 40 minutos, Frank se levantó lentamente y se acercó con cuidado. No hacia la maleza, no hacia la guarida, solo a un lugar donde pudiera ver el área general que ella había estado usando. Se agachó y escaneó con binoculares. A través de un estrecho hueco en los sauces, vislumbró movimiento. 5 gatitos apretados en un montón apretado, sus cuerpos apenas más que un manojo de pelo y orejas temblorosas. Estaban amamantando en silencio, metidos en un hueco poco profundo, debajo de raíces enredadas. La madre yacía acurrucada alrededor de ellos, su cuerpo formando una pared viviente, sus ojos medio pero nunca verdaderamente descansando. Frank tragó saliva con fuerza. Eran tan pequeños, demasiado pequeños para sobrevivir si el río subía otro pie. Retrocedió de la misma manera que se había acercado, cuidando de no dejar ninguna perturbación, luego caminó directamente a casa sin terminar su circuito. Sus manos temblaban cuando llegó a su porche. No llamó a la policía, no llamó al control de animales, llamó al Centro de Vida Silvestre Cedar Ridge, a 30 millas de distancia. El lugar que todos en el condado conocían, pero solo unos pocos habían pisado alguna vez. El tipo de lugar que funciona con coraje, donaciones y un tipo tranquilo de amor obstinado. Una mujer respondió al segundo timbre. Cedar Ridge, habla Hannah. Frank se aclaró la garganta. Señora, mi nombre es Frank Delaney. Estoy junto al paseo fluvial en Millstone. Acabo de ver a una lince rojo mover a su camada. 5 gatitos. Están justo cerca de la orilla. El agua ya está alta. Hubo una pausa, del tipo que significaba que una mente profesional estaba clasificando los hechos en un plan. ¿De acuerdo?, dijo Hannah suavemente. Lo primero, gracias por llamar. Lo segundo, no se acerque a ellos y no intente mover nada cerca de la guarida. ¿Puede decirme si la madre parecía herida? No, dijo Frank. Es fuerte, solo decidida, como si se le acabara el tiempo. Tiene sentido, respondió Hannah. Trasladan a sus crías cuando se sienten amenazadas. Inundaciones, coyotes, mapaches, personas, perros en el sendero. Cualquiera de estas cosas puede desencadenar una reubicación. Frank dudó. ¿Hay algo que pueda hacer sin arruinarlo? Había una dulzura en su voz que hizo que a Frank le picaran los ojos inesperadamente. Sí, puedes mantener la distancia y ayudarnos a reducir el riesgo. Si podemos instalar un refugio tranquilo y escondido cerca, algo que ella pueda elegir si lo desea. Pero tiene que ser su decisión. Nunca queremos acorralar a una madre salvaje. Frank exhaló. Dime qué hacer. Una hora más tarde,
Frank se reunió con Hannah y un voluntario llamado Chase en el extremo más alejado del sendero, donde las luces del estacionamiento no alcanzaban la maleza. Hannah tenía unos 30 años, el pelo recogido y botas de trabajo que parecían haber visto cientos de estaciones de barro. Sus manos eran tranquilas y seguras. Chase llevaba un bolso lleno de provisiones. Se movían como personas que habían hecho esto antes. Silenciosos, eficientes, respetuosos con cada sombra. Hannah le mostró a Frank un contenedor de plástico con un agujero cortado cuidadosamente en un lado, forrado con paja. No heno, le recordó, porque el heno se enmohece más rápido. El contenedor estaba cubierto de hojarasca y ramas de cedro para atenuar el olor humano y hacer que se mimetizara. Esto no es una trampa, susurró Hannah. Es una opción. Si el río sube o si el lugar de la guarida se siente inseguro, puede que lo elija, o puede que no, y lo aceptamos. Frank asintió, apenas atreviéndose a respirar. Colocaron el refugio a una distancia prudencial de la guarida actual, lo suficientemente cerca como para estar dentro de la zona de seguridad de la madre, lo suficientemente lejos como para que no forzara una decisión. Luego se retiraron. Hannah colocó una pequeña cámara de rastreo apuntando hacia el refugio, escondida en lo bajo detrás de un tronco. Ahora esperamos, dijo. Esperar fue más difícil de lo que Frank esperaba. Regresó a la noche siguiente y se sentó de nuevo en su roca, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, observando cómo las cañas se movían como olas lentas. No vio al lince de inmediato. El río sonaba más fuerte esa noche. El aire olía a lluvia. Entonces, justo cuando el crepúsculo comenzó a suavizar el mundo, apareció. Se detuvo cerca de la orilla con las orejas moviéndose. Frank sintió que todo su cuerpo se quedaba quieto. El lince se movió hacia la vieja oquedad de la raíz, revisó a sus crías y luego se escabulló. 20 minutos después, regresó cargando a uno de los cachorros. No hacia las raíces, sino hacia el refugio. La visión de Frank se nubló tan repentinamente que tuvo que bajar los binoculares. La madre colocó al cachorro dentro del contenedor forrado de paja con una ternura que parecía casi de manos cuidadosas. Luego se fue y regresó de nuevo. Y de nuevo. 5 viajes, 5 cachorros. Cuando finalmente se acurrucó dentro del refugio, envolviendo su cuerpo alrededor de su camada de la misma manera que lo había hecho debajo de las raíces, Frank apretó el puño contra su boca para no hacer ruido. Un animal salvaje había elegido la seguridad sin ser forzado. La había elegido en sus propios términos. Frank había visto mucho sufrimiento humano crudo en su vida. Accidentes automovilísticos, ataques cardíacos, tragedias que convertían a las familias en formas rotas de la noche a la mañana. No había esperado que un lince pardo instalando a sus crías en una caja simple y oculta cerca de un río hiciera que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas, como si hubieran estado esperando años por una razón. Detrás de él, el pie de alguien raspó la grava. Frank se giró y vio a la señora Collins de 2 puertas más abajo, de pie a una distancia prudencial. Sostenía una bolsa de la compra y parecía que también había estado llorando. «Lo vi por aquí ayer», susurró. «Frank, ¿está bien?» Frank asintió, secándose la cara con el dorso de la mano. «Está haciendo lo que se supone que debe hacer». La señora Collins miró hacia la maleza, con la voz temblorosa. No sabía que los animales salvajes confiaban así. Frank tragó saliva. «No creo que sea confianza. Creo que es desesperación e instinto y el cálculo de una madre. Está eligiendo las mejores probabilidades». Esa noche la lluvia cayó con fuerza. Por la mañana el río había subido otros 20 centímetros. Hannah llamó a Frank antes del mediodía. «Necesitamos hablar», dijo. A Frank se le cayó el estómago. «¿Qué pasó?» «Las imágenes de la cámara muestran que la madre está usando el refugio», dijo Hannah. «Eso es bueno, pero el pronóstico acaba de actualizarse. Dicen que habrá más lluvia esta noche y una subida rápida, posiblemente lo suficiente como para inundar toda esa orilla. Además, uno de los cachorros parecía lento en las imágenes, no se alimentaba con tanta fuerza».
Frank cerró los ojos. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos, dijo Hannah, y Frank pudo oír el peso en su voz, pero solo porque el riesgo se está inclinando. Si la guarida se inunda, esos cachorros pueden ahogarse o sufrir hipotermia. Si un cachorro ya está débil, es posible que no sobreviva a otra noche fría. Frank susurró, ¿la madre los abandonará si se los llevan? Hacemos todo lo posible para mantenerlos juntos, respondió Hannah. Ese es el objetivo. Una familia unida tiene la mejor oportunidad, pero atrapar a una madre salvaje es delicado y tenemos que minimizar el estrés. Esa tarde se reunió un pequeño equipo. Hannah, Chase, un agente de vida silvestre autorizado por el estado llamado Ramírez, y Frank, que se quedó atrás e hizo exactamente lo que le dijeron. Esperaron hasta que la madre se fuera a cazar, confirmado por la transmisión en vivo de la cámara de rastreo. Entonces Hannah se acercó al refugio rápidamente, moviéndose como una sombra. Levantó la tapa del contenedor lo justo para deslizar un paño suave y oscuro sobre los cachorros y los metió en un transportín caliente. Los cachorros no gritaron, se congelaron. Sus diminutos cuerpos se quedaron quietos, con los ojos cerrados con fuerza. La respuesta natural de un bebé salvaje que sabe que no puede luchar. El corazón de Frank se rompió al verlos. Luego, con la misma rapidez, Hannah colocó el transportín en la entrada de una trampa humanitaria cubierta, colocada donde la madre regresaría. La trampa no estaba cebada con comida. Estaba cebada con algo más fuerte que el hambre. El sonido y el olor de sus propios bebés. Cuando la lince regresó, se movió rápido. Más rápido de lo que Frank había visto antes. Su cabeza se balanceaba de lado a lado, las orejas hacia adelante, el cuerpo bajo. Encontró el transportín inmediatamente. Un sonido bajo y urgente salió de su garganta. No un gruñido, no un aullido, algo intermedio. Una voz pensada para la oscuridad. Entró en la trampa. La puerta se cerró suavemente. Durante un segundo terrible, arrojó todo su peso contra ella, con los ojos muy abiertos, los músculos rígidos por el pánico. Hannah cubrió la trampa con una manta de inmediato, convirtiendo el caos en oscuridad, dando a la madre la oportunidad de calmarse. Frank se quedó congelado, con los puños apretados, luchando contra la necesidad de disculparse en voz alta con un animal que nunca entendería las palabras, solo los resultados. El oficial Ramírez habló suavemente. Esta es la mejor manera, señora, le dijo a Hannah. Rápido, silencioso, juntos. Cargaron a la madre y a los cachorros en la parte trasera de la camioneta del Centro de Vida Silvestre. El viaje a Cedar Ridge se hizo en silencio. Los transportines atados, la cabina mantenida en penumbra. Cada bache en el camino se sentía demasiado fuerte. En Cedar Ridge, el equipo se trasladó a un recinto familiar dedicado. Privado, aislado, diseñado exactamente para esta situación. La madre fue liberada primero en el recinto, el transportín con los cachorros colocados cerca para que pudiera alcanzarlos de inmediato. Ella no dudó. En el momento en que fue libre, fue directamente a sus crías, olfateó a cada una en una rápida inspección, luego las juntó y se acostó, atrayéndolas hacia sí como una manta hecha de músculo y pelaje. Y entonces, como si accionaran un interruptor, comenzó a acicalarlas. Lame, lam, lam. A Frank casi se le doblan las rodillas. Hannah observaba en un monitor en lugar de estar de pie en el recinto. ¿Ves? Le susurró a Frank. Eso es lo que queremos, continuidad. Una madre haciendo cosas de madre. Está estresada, pero sigue aquí con ellos. Eso lo es todo. Durante los días siguientes, la cría más débil recibió apoyo delicadamente. El personal no manipuló a los cachorros más de lo necesario. Los pesaban rápidamente, comprobaban la hidratación, les daban líquidos tibios cuando era necesario y luego se alejaban. La mayor parte del trabajo lo hacía la propia Lince. Amamantaba, limpiaba, reubicaba a sus cachorros cuando se retorcían demasiado lejos. Levantaba la cabeza ante cada sonido desconocido, con los ojos agudos, el cuerpo alerta, salvaje hasta la médula, incluso en un recinto seguro.
Frank visitaba el centro 2 veces por semana, no para rondar, no para tocar, sino para quedarse de pie en el pasillo y mirar el monitor como si fuera el canal más importante de la Tierra. Los cachorros empezaron a cambiar. Al principio eran solo pequeños bultos que chirriaban mientras dormían. Luego sus patas se fortalecieron. Empezaron a moverse, luego a gatear, luego a caerse torpemente unos sobre otros, como si estuvieran aprendiendo la gravedad por primera vez. Sus ojos se abrieron lentamente, primero hendiduras, luego más anchos, revelando esa conciencia cautelosa y medida con la que nacen los gatos salvajes. No una curiosidad despreocupada, sino vigilancia, distancia. Y la madre lince nunca les dejó olvidarlo. Si un cachorro se aventuraba demasiado lejos de su vientre, lo empujaba hacia atrás con la nariz. Si uno se acercaba al borde del área de anidación, lo enganchaba suavemente con una pata y lo atraía. Les enseñó, sin lecciones ni discursos, que la cercanía significaba seguridad. Cuando los cachorros tuvieron la edad suficiente, el personal comenzó un breve y controlado enriquecimiento al aire libre en un recinto más grande adjunto al espacio principal. Troncos, montones de maleza, tierra natural, luz cambiante. La madre abrió el camino y los cachorros la siguieron como sombras con patas temblorosas. Si se asustaban por un pájaro que pasaba por encima, ella se ponía rígida y ellos se congelaban con ella, aprendiendo que la quietud podía ser un escudo. Frank lo observó todo y sintió que algo en su pecho, que había estado encerrado durante mucho tiempo, comenzaba a aflojarse. No lo idealizó, no pretendió que fueran mascotas ni que lo amaran, pero no podía negar la verdad. Ser testigo de su supervivencia le daba ganas de sobrevivir también. El verano calentó el mundo fuera de las vallas del centro. Los cachorros se convirtieron en esbeltos linces jóvenes, con patas más largas, ojos más afilados y el tipo de confianza que no necesitaba probarse a sí misma. Dejaron de buscar consuelo tan a menudo, amamantando menos, explorando más. Comenzaron a saltar sobre las hojas en movimiento. Practicaban acechándose unos a otros. Su madre los corregía con un golpe cuando el juego se volvía demasiado ruidoso o demasiado audaz, recordándoles que, en la naturaleza, el ruido podía significar la muerte. Y entonces, una mañana, Hannah llamó a Frank con una voz diferente. «Es hora», dijo. Frank se sentó pesadamente en la silla de su cocina. «¿Hora?» «Hora de volver a casa», respondió Hannah. El lugar de liberación no estaba cerca del paseo del río. Ese lugar había sido una emergencia, un campo de batalla de aguas crecientes y pisadas humanas. Cedar Ridge eligió un tramo protegido de terreno público en las estribaciones de Ozark. Cobertura densa, agua limpia, poco tráfico rodado. Un lugar donde la madre pudiera cazar y los jóvenes linces pudieran aprender sin encontrarse con gente todos los días. Utilizaron un recinto de liberación suave, dando a la familia tiempo para orientarse a nuevos olores y sonidos antes de que se abriera la puerta. La tarde de la liberación, el cielo era del color de la miel y el aire llevaba el fuerte olor a pino. Frank se quedó con Hannah y el oficial Ramírez a una distancia respetuosa, sin multitudes, sin vítores, sin fotografías con flash. Solo silencio, solo dignidad. Hannah desenganchó la puerta del recinto y retrocedió. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces la madre lince apareció en el umbral, con el cuerpo bajo, las orejas hacia adelante, leyendo el mundo como un mapa. Detrás de ella, 5 jóvenes linces se apretujaban cerca. Ya no eran bebés, ya no estaban indefensos, salvajes, cautelosos, listos. La madre salió primero. Se movió hacia la maleza con la misma potencia medida que Frank había visto en el paseo del río, como si llevara no solo su cuerpo, sino todo un legado de supervivencia. Uno de los jóvenes se detuvo, mirando hacia atrás al recinto abierto, luego a los humanos en la distancia. No afecto, no gratitud, simplemente conciencia. Entonces el joven lince se giró y siguió a su madre, desapareciendo en la sombra verde. Uno a uno los demás se deslizaron tras ella. El último cachorro, ahora casi adulto, vaciló al borde de la maleza.
Durante un instante, permaneció donde la luz del sol tocaba su pelaje, un hilo vivo entre el rescate y la naturaleza salvaje. Y entonces también se fue. Frank no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que la señora Collins, que había venido en silencio por invitación de Hannah, porque también había sido parte de la observación, le entregó un pañuelo. Lo lograron, susurró, con la voz entrecortada. Frank asintió, incapaz de hablar. Hannah mantuvo la vista fija en los árboles, escuchando, esperando cualquier señal de angustia. Pero el bosque solo contenía los sonidos normales de la noche. Insectos comenzando sus canciones, el canto de un pájaro distante, hojas moviéndose con la brisa. Finalmente, Hannah dejó escapar una respiración lenta. Así es como luce el éxito, dijo suavemente. No un animal quedándose con nosotros, un animal dejándonos. Frank se quedó mirando el lugar donde habían desaparecido los linces, y el dolor en su pecho ya no era del tipo agudo. Era un tipo tierno, como un hematoma que demostraba que algo había estado vivo y aún importaba. De vuelta en el paseo del río en Millstone la semana siguiente, Frank se sentó de nuevo en su roca. El agua había bajado, los sauces se habían asentado, el sendero estaba tranquilo. No vio a la lince y no esperaba verla. Ese era el punto, pero aún podía imaginarla, la forma en que llevaba a cada cachorro uno por uno, negándose a renunciar a una orilla que le estaba fallando. La forma en que eligió un refugio sin ser obligada. La forma en que entró en una trampa porque sus crías la necesitaban más de lo que temía lo desconocido. La gente hablaba de los animales salvajes como si fueran símbolos, peligrosos, misteriosos, intocables. Frank había aprendido algo más cierto. La naturaleza salvaje no era la ausencia de amor. La naturaleza salvaje era el amor que hacía su trabajo sin pedir aplausos. Y a veces, si una persona era lo suficientemente paciente como para simplemente observar, lo suficientemente cuidadosa como para no hacer daño y lo suficientemente humilde como para dejar que una madre decidiera, el resultado podía ser algo tan silenciosamente poderoso que dejaba ir los adultos llorando. No porque la lince pasara a formar parte del mundo humano, sino porque, durante una frágil temporada, el mundo humano retrocedió lo justo para que ella mantuviera a sus cachorros en el suyo.